Este es el día con un profesor de baile fitness. Ya hemos llegado a San Juan del Lurigancho y vamos a esperar a Carlos que llegue para conocer cuáles son sus actividades como profesor de baile. Hey, creo que ya lo vi caminando. Buenos días, Hola, Masao, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Masao? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ya listo y preparado para empezar el día full con todas las actividades que tenemos preparado. Él es Carlos, tiene 32 años y vive en Lima, en la ciudad de San Juan del Lurigancho. Profesor de baile fitness en varios gimnasios. Temprano, Carlos se dirige al paradero de bus que por lo general se encuentra en una esquina de una cuadra. Como la mayoría de los peruanos, es común transportarse hacia su centro de trabajo en transporte público. A él le toma 10 minutos de ir desde su casa al primer gimnasio. ¡Qué suerte! Porque por lo general, los peruanos tardamos en movilizarnos desde nuestra casa a nuestro trabajo en promedio un poco más de una hora. Antes de entrar al trabajo, Carlos se dirige a desayunar en los puestos que se encuentran cerca de las avenidas. En el Perú es común encontrar en las avenidas concurridas carritos de desayuno al paso, para las personas que no han podido desayunar en casa. Y dime, Carlos, ¿siempre desayunas afuera? Hay veces donde salgo a las justas de mi casa con la hora, entonces me veo en la necesidad de poder tomar en la calle. Pero cuando tengo tiempo, desayuno en mi casa, me preparo mis alimentos. Ya con la barriga llena y el corazón contento, Carlos se dirige al primer gimnasio. Al entrar, Carlos saluda con un hola a la recepcionista, como para decir que ya llegó. Qué curioso cómo marca la entrada. Entonces va a los vestidores para ponerse su uniforme de baile. Y dime, Carlos, ¿qué es lo que nunca debe faltar en tu mochila? De ley, como profesor de baile, de ley, mi herramienta principal, mis USB para reproducir la música, un trípode que siempre uso para poder grabar al público, además de eso, de una toalla indispensable porque yo sudo mucho, y una bolsa para poder guardar mi ropa húmeda de regreso a casa. Eso indispensable, nunca puede faltar. Es común que todos los gimnasios tengan una zona en que las personas se puedan cambiar su ropa cotidiana por una ropa más ligera o deportiva. Ya listo, Carlos se dirige al cuarto piso donde enseñará su clase de baile. Oh, mira, hay un horario de baile antes. Esperemos que termine la clase de la profesora. Es común en muchos gimnasios que tengan varios horarios de baile fitness dictados por diferentes profesores. Bueno, ya hemos llegado acá al gimnasio. Vamos a ver cómo Carlos enseña su primera hora de clase acá en el gym. Estoy muy emocionado cómo va a comenzar. Vamos a verlo. ¡Yeah! Y comenzó. Él como profesor de fitness domina muchos géneros de música como el merengue, cumbia, bachata y reggaetón. ¡Wow! Cambió ahora a salsa. ¿Qué tal cambio? Muchos de los gimnasios ya se reactivaron en el Perú. Y mira, parte de su protocolo es mantener a cada participante a 2 metros de distancia. Y sí que las chicas la respetan. ¡Bravo por eso! Luego de terminar cada música, Carlos hace algunos chistes de comida. ¿A nada? ¿Y cuándo quemamos la pizza? El KFC, el mostrito. Seguimos, todo sea por la talla 28, chicos. Nos vamos a la playa. Bueno, sí, con esos pasitos de seguro van a lograr su deseada talla 28. Miren, aquí está enseñando algunos pasos para la siguiente música. Una de las cualidades de un profesor de baile en general es la capacidad de traducir los movimientos del baile de una forma en que los estudiantes lo entiendan y puedan hacer el movimiento de manera fácil. Y creo que Carlos lo tiene, porque mire, las chicas están bailando excelente. Miren, Carlos saca a bailar adelante a las chicas que dominan los pasos. En ese momento, él aprovecha en transmitir en vivo en sus redes sociales de cómo nos estamos divirtiendo moviendo nuestros cuerpos. Hey, me acabo de percatar que hay una embarazada en la pista de baile. Vamos a preguntar cuántos meses tiene. Hola, felicidades por tu embarazo. ¿Cuántos meses tienes? 3 meses. Ella es Iris y es su primer bebé en espera. A pesar de ello, viene a hacer baile fitness ya que lo practica desde hace 4 años y ya es parte de su vida.
Su ginecólogo dice que puede practicarlo hasta donde su cuerpo lo permita y que tenga cuidado en los giros. Sí, las animo a las chicas que que están en la dulce espera, que hagan deporte, ¿no? Que te ayuda a oxigenarte a sobrellevar, ¿no? Con más calma, a generar endorfinas en el embarazo, a estar, ¿no? Más contenta. Y así terminó la primera clase. Todo sea por la talla 28. Bueno, ya acabó las clases. Muy chévere, te juro que me ha dado ganas de querer bailar. Me picaba los pies para poder bailar. Pero bueno, vamos a ver cuál es la siguiente aventura. Bueno, estoy acompañando a Carlos al centro de Lima porque va a hacer algunas compras. Vamos a ver de qué se trata en unos momentos. Mientras nos dirigimos al centro de Lima, Carlos comienza a manipular su celular. Y dime, Carlos, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora que estoy yendo en el carro, aprovecho para editar videos, imágenes para mi publicidad, para mi marketing y para promocionar mis clases. Siempre grabo a las chicas, los edito y los subo a mis redes sociales. Y eso aprovecho siempre durante el transcurso cuando voy de un lugar a otro lugar. Para los profesores de baile es importante mostrar su trabajo en redes sociales para hacerse conocer y vean su calidad de trabajo. Y llegamos al centro de Lima. Nos dirigimos ahora a un centro comercial donde elaboran diferentes productos publicitarios que se encuentra al costado de galerías de venta de computadora más grande de Lima. Y Carlos, ¿qué sigue ahora? Me encuentro en la galería aquí en el centro porque voy a mandar a hacer unas pulseras con el logo de Somos Baile para que esas pulseras puedan usar las chicas el domingo 15 de agosto que estoy realizando un súper evento de baile por motivos de mi cumpleaños. Es muy usual que los profesores de baile en los gimnasios hagan eventos exclusivos por sus cumpleaños, en la cual invitan varios profesores de baile para que también enseñen. Además, hacen sorteos, regalos y cantan el Happy Birthday. Wow, sí que en este lugar hay varios accesorios de publicidad. Y Carlos, ¿pudieses encontrar? Afortunadamente, después de una búsqueda intensa, conseguí un buen precio. Ya mandé a hacer las pulseras y en 2 días me entregan. Así que chicas, muy pronto tendrán todas sus pulseritas para nuestro evento de Somos Baile. Después de una larga caminata, ya hemos regresado a San Juan del Lurigancho. Ya hemos terminado de comer. Y antes de ir a la clase, Carlos decidió mandar a confeccionar su traje para su evento de cumpleaños este 15 de agosto. Bien, creo que ya está listo para su evento. A ver, lo que estamos viendo acá en la pantalla, este ejercicio, aparentemente es una ecuación lineal de primer grado. Y sorpresa, nos venimos a la casa de Carlos, pues aparte de ser profesor de baile fitness, tiene su emprendimiento en la Academia ADEPU. Sin embargo, te adelanto que esto es una ecuación cuadrática. ¿Cómo es el proceso de que eres también profesor de baile fitness y también profesor de la Academia ADEPU? Antes de ser profesor de baile, he sido profesor de matemáticas, mucho más antes. Entonces, con el tiempo formé una academia, pero a raíz de la pandemia tuve que cerrar. Y actualmente la academia está dando el servicio de manera parcial, pero vía online. Soy economista de profesión y eso me permitió conocer un poquito más de las matemáticas, reforzar, pero siempre me ha gustado las matemáticas y me ha gustado enseñar. Entonces, parte de mis pasiones, aparte del baile, también es el hecho de poder enseñar y poder transmitir, y más aún cuando los alumnos están predispuestos a querer aprender. Eso es maravilloso y bastante gratificante. Y así conocimos el otro talento de Carlos. Me pregunto, ¿cuántos peruanos, aparte de su trabajo, también tiene o están iniciando su emprendimiento para salir adelante? Finalizando, nos vamos rápidamente a un parque porque sigue la clase de baile. De noche, el distrito de San Juan del Lurigancho es otra vista. Rápidamente tomamos un mototaxi o taxi cholo. Así se le dice en el Perú a las motocicletas de 3 ruedas y con techo que se usa como medio de transporte popular para distancias cortas. Bueno, acabamos de llegar al Parque Los Pinos de San Juan del Lurigancho. Vamos a ver cómo Carlos enseña sus clases particulares a un grupo de familia. Yo ya me siento un poco cansado, pero wow, él tiene mucha energía. Hemos estado desde la mañana acompañando a Carlos de sus clases. Luego hemos estado en la tarde viendo las compras, las clases. Ahora aquí en el parque y vamos a volver al gimnasio para seguir con las clases. ¿Qué tal energía?
Y comenzó. A diferencia de la última, este grupo es más pequeño y al aire libre. Una de las ventajas de hacer ejercicio al aire libre es cambiar de ambiente, pues ya no estás en un lugar cerrado como en el gimnasio. Menor sensación de fatiga, diversión para la familia y amigos, reduce el estrés y también podemos perder algunos cuantos kilos del cuerpo. Para un profesor de baile es vital mantener la fuerza al 100%. Carlos pudo hacer miles de cosas, pero a la hora de enseñar saca toda la energía de cada célula que tiene para motivar a los chicos. Y nos despedimos con un ¡Somos Baile! Y Carlos, ¿estás cansado? Cansado, pero aún tengo energía para continuar una clase muy bonita con las chicas super pilas. Y ahora nos vamos directo al gimnasio Ramsés a seguir bailando. Listo, rumbo al gimnasio. Él toma el transporte público para dirigirse a él. Llegando, se cambia nuevamente su uniforme de baile y directo a la clase que se encuentra en el cuarto piso. ¡Wow! Sus alumnos llegaron temprano y ya están esperando. Con respecto a la lista de música que maneja Carlos, él mismo lo edita y crea su lista. Por lo general, los profesores de baile fitness tienen la libertad de manejar sus propias músicas, sus propios estilos de baile y la manera de enseñar. ¡Wow! De noche veo más alumnos que en la mañana. Esto sí es un espectáculo. Es más, veo chicos bailando también, pues en la mañana no lo había. Y como dato adicional, comúnmente los gimnasios miden el éxito de un profesor mediante el número de participantes en clase. Y concluyo que esto es un éxito. ¿Te animas a practicar? El baile fitness es una disciplina que permite quemar las calorías y a la vez tonificar nuestros músculos. Está orientado para que dure aproximadamente 60 minutos. Esta disciplina está dirigido a un público en general, es decir, cualquier edad y cualquier condición física, puesto que los pasos son accesibles, fáciles de seguir y de diferente intensidad. O sea que la puede realizar desde una jovencita hasta una señora. Al escuchar la música, nuestro organismo comienza a enviar impulsos al sistema nervioso central. Y con esto crea un estímulo positivo que impulsa la producción de endorfinas, las cuales motivan y elevan el nivel de energía en el cuerpo. De esta forma es como actúa el baile como alternativa fitness. La idea es que cuando salga de clase estés alegre y con mucha vitalidad. Practicar baile no tiene edad y es una actividad realmente divertida si te gusta. Sin duda, es una herramienta perfecta para mantener en forma y liberar estrés. Y quería comentarles algo muy importante porque domingo 15 de agosto, por motivos de mi cumpleaños, Carlos aprovecha en promocionar su mega evento por motivo de su cumpleaños este 15 de agosto. Si quieres saber más, te dejo sus redes sociales en la descripción para que te enteres más. Y terminamos esta clase con un... La semana pasada ya habíamos hablado acerca de la diferencia entre el baile fitness y el baile coreográfico. Terminando la clase de baile, automáticamente comienza la clase de Somos Baile. Es un taller donde las chicas y chicos aprenden a crear su propia coreografía desde cero. Para que quede zampado. La vez pasada habló sobre el mapa musical. ¿Qué significa, profesores? El mapa musical está conformado por octavas. Además, te darán las herramientas para dirigir una clase de manera metódica y didáctica bajo el parámetro fitness. 1, 2, 3. Aprenderás marketing y la clase final será dirigir una clase de baile fitness. Quiero aprovechar y felicitar al alumno Naciel porque es uno de los chicos más destacados, muy responsable y siempre él ensaya preguntas. ¡Para Naciel! ¡Felicidades, Nacier! Y cuéntame, ¿por qué te inscribiste en el taller Somos Baile? Bueno, llevé el taller porque justo en esa época estaba enseñando baile a mis tías y el profesor me hizo la invitación para llevar el taller y dije, ¿por qué no llevar mi talento un poquito más allá, no?
Y ya pues el profesor me ha enseñado bastante en este taller, no solamente la técnica para el baile y esa metodología, ¿no?, que nos ha enseñado el profesor para poder armar también una coreografía, cómo sacar los pasos. He aprendido también diseño con el profesor. El profesor nos enseñó Canva, por ejemplo, para aprender a hacer nuestros propios diseños y de esa manera poder marketearnos, ¿no?, como bailarines o como profesoras de baile que actualmente ya vamos a hacer. Y cuéntame, ¿qué te parece la clase del profesor? Uy, a mí me parece maravillosa su clase, ya que él es muy dinámico, una persona muy alegre, porque cuando vengo a veces uno viene pues estresada y acá salimos pero así bien relajados y bien motivados siempre. ¡Yeah, Carlos! Por fin terminamos. Culminamos la clase, un éxito a todas las chicas, muy pilas, bastante entusiastas. Al finalizar, algunos profesores de baile confraternizan con sus estudiantes después de terminar la clase. Esto en el Perú se le conoce como confraternizar, la cual se llama así al espacio fuera del ambiente de la actividad donde el grupo tiene la oportunidad de conocerse mejor y hacer posible networking. Para esta noche decidieron ir por unos snacks y jugos cerca al gimnasio. Y Carlos, ¿qué es lo más gratificante que te hayan dicho los alumnos? Lo más gratificante que me han dicho es gracias, agradecerme porque la clase le sirvió a manera de terapia. Una señora venía de un divorcio, muy preocupada, muy triste, y las clases de baile le ha servido como una terapia para que ella pueda resurgir desde las cenizas y hoy en día baila muy bien y le va muy bien en todo sentido. Ella me agradece, me abraza, me felicita y eso es bastante gratificante para cualquier profesor, para cualquier persona que brinda una enseñanza. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y la última pregunta, ¿qué es lo mejor de ser un profesor de baile fitness? Bueno, lo más gratificante de ser profesor de baile es el sentir el cariño de las alumnas, el hecho que ellas te agradezcan, te acompañen, que ellas manifiesten y muestren su cariño, es bastante gratificante. El sentir que tienes personas en quien puedes confiar y con quienes compartes una misma pasión. Y ya terminamos el día con el profesor Carlos. Ha sido un día con muchas actividades y muy cansado para mí, pero el profesor está todavía con muchas energías. Espero que les haya gustado un montón. Suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan esta historia de un profesor de baile fitness.